Hola, ¿qué tal amigos de Generación Pro? ¿Qué tal va este inicio de semana? Pues ya saben que todos los lunes y los viernes también, pues a las 3 de la tarde hay un programa nuevo. En esta ocasión, pues el tema es muy polémico también. Saben que siempre es como que ese tipo de programas los que nos gusta abordar. Es acerca de la discriminación, específicamente el racismo, el clasismo es parte de la discriminación. O sea, una persona sí puede ser discriminada de esta manera. Es de lo que nos vamos a enterar con nuestros invitados en esta ocasión. Ya estamos aquí en la cabina ubicada en el Senado de la República, entonces se perdieron chicos, se supieron llegar, de dónde vienen, a qué se dedican y bueno, quiénes son, el que quiera empezar. Ok, mi nombre es Tamara, tengo 19 años, vengo del Estado de México. Actualmente estoy estudiando la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Bancaria de México. Y pues estoy aquí porque creo que sí, es un tema bastante polémico y en la actualidad hay muchos puntos de vista que me parece interesante escuchar de mis compañeros. Y ahorita vamos a escuchar. Claro, yo soy Gustavo Román Camacho Rosas, soy estudiante de Derecho, actualmente tengo 18 años y bueno, hablar sobre este tema es algo extenso porque hay que cumplir con cabalidad los designios fundamentales de nuestra Constitución respecto a esos temas. Mi nombre es Luis Eduardo López Bonilla, soy originario del Estado de México, concluí la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública y considero que el tema del clasismo y el racismo es un tema palpable en nuestra sociedad e inclusive en muchas de nuestras instituciones a lo largo de los últimos sexenios. Entonces considero que es importante abrir el debate y que las nuevas generaciones puedan ir cambiando este camino de malas prácticas en nuestra sociedad. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Bechel Iglesias Gavino. Primero que nada, agradecerte por tenerme aquí. Estudio la carrera de Derecho actualmente en la Barra Nacional de Abogados. Tengo 22 años. Y justamente este tema es muy interesante porque creo que deviene de temas históricos, los cuales han llevado a nuestro país a tener estos índices tan altos actualmente del racismo y el clasismo que se están manejando en nuestras instituciones gubernamentales terriblemente y socialmente también. Sí, claro, siempre es muy interesante conocer las opiniones de cada uno de ustedes. Es un tema muy controversial, ¿no? Entonces, saber pues en dónde es donde se rompe esta línea, donde se cruza esta línea para pues la discriminación, donde se comete este delito, porque pues en realidad obviamente es un tipo de violencia. Entonces, pues vamos, ahora sí vamos al tema en la siguiente sección con el debate. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Bueno, entonces les decía que el tema es si el clasismo, si el racismo es discriminación. Ustedes allá en casa, pues, ¿qué piensan? Saben que también tomamos en cuenta mucho sus comentarios. Nos pueden escribir en la cuenta de Instagram como @generacionpro para decirnos justamente, pues, su opinión del tema, qué piensan, si es, no es y por qué lo es o por qué no lo es, ¿no? De acuerdo a su criterio, cada quien tiene una opinión y es muy importante conocerla. Y para eso tenemos a nuestros 4 invitados hoy para que nos platiquen, pues, qué es lo que piensan de esto. Tenemos a Eduardo, a Gustavo, a Tamara, a Luis, ya les decía, entonces, pues, ¿quién inicia con este debate? Pues, ok. Como decías al principio, creo que hay una línea bastante marcada entre lo que nosotros como sociedad percibimos como discriminación, ya que muchas veces va desde una simple mirada, un comentario, y lo que empieza por las leyes que se pueden penar. Lo que dice nuestra Constitución desde el artículo 1, la ley federal de erradicar y eliminar la discriminación promulgada en el sexenio de Fox. Entonces creo que hay que poner bastante atención en eso, en donde comienza a ser una violencia que puede ser penada o simplemente cuestionable. Claro, en la ley, ¿qué es lo que se puede decir de esto? ¿Hasta qué punto una persona puede decir, oye, yo fui discriminada y en este sentido fue por parte de violencia? Por ejemplo, el caso tan sonado de un restaurante, que no vamos a decir marcas, pero que pues, te sientan de este lado porque eres como una tabla de los Simpsons, sí, de las caricaturas, y no entras en esta tabla, ¿no? Sí. No entras, tu color de piel no
no cerca entran de en este los rango. baños, ¿no? Ajá. Entonces, ¿hay algo que se pueda hacer por parte de la ley? Primero se tiene que hacer una reforma estructural a las leyes, pero también permitir que las leyes puedan cumplirse y acatarse en las zonas alejadas de las principales ciudades. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas que viven en provincia, que viven en zonas donde ni siquiera llegan los servicios de salud, como la Sierra de Chiapas, el acceso a la ley ni siquiera es algo que puedan considerar viable o accesible debido a sus recursos, dado que pagar un abogado cuesta bastante para muchas personas que incluso viven en la ciudad. Entonces, si se tiene que hacer una verdadera reforma estructural y que las leyes que ya están, como el artículo 1 de nuestra Constitución, sean realmente aplicables y darle una agilidad al Poder Judicial para que se puedan cumplir las leyes, acatar las leyes y haya sanciones para quienes cometen este tipo de discriminación. Y justamente complementando lo que dice mi compañero Eduardo, ya habiendo hecho eso, que justamente no creo que las leyes que tengamos en este país sean malas, sino los aplicadores de justicia son los que han hecho caso omiso a las víctimas de discriminación, de racismo, clasismo, que son estos tipos de los cuales estamos comentando el día de hoy. Creo que se me hace fundamental que le recordemos al servidor público que justamente esos son servidores para la sociedad, para nuestro pueblo, y creo que han perdido esa humanidad y esa empatía en cuanto a llegar y cuando se hace una denuncia de racismo, de clasismo, se hace una denuncia de discriminación y no se toma como debería de tomarse, no se toma con esa importancia, y realmente pues creo que se ha llegado hasta a hacer burla de ese tipo de circunstancias, las cuales son demasiado importantes, porque creo que, pues vaya, nuestras raíces, que justamente son las indígenas, son las que justamente se están discriminando. Entonces, ¿en qué momento vamos a tener esta conciencia nosotros de realmente darles esa importancia a los indígenas, a estas personas que justamente son nuestras raíces, y darles el respeto que se merecen? Claro, bien como lo menciona Luis, es muy importante donde los siervos de la nación como José María Morelos y Pavón se proclamó, todos deben de seguir con esa cabalidad los designios fundamentales de nuestra Constitución, como lo mencioné en un inicio, en donde el color de la piel, la diversidad sexual, la discapacidad, no determina el destino de las personas, sino que este mismo puede ser forjado a partir de la posibilidad de perseguir los propios sueños, donde los servidores públicos tengan la obligación, como nos menciona nuestro artículo 1, la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos y los tratados que igual mismo esta Constitución no nos va a reconocer, porque vivimos en una sociedad donde, bueno, el clasismo, el ismo es totalmente esa palabra, es el discriminar a la persona, y donde este comentario venga acompañado de esa discriminación, se está atacando, se está violentando los designios de esta Constitución, donde se restringe el acceso a la educación, a la vivienda, a la salud y a la seguridad, como lo debe de proteger la Constitución. No todas las personas van a tener el acceso a este tipo de derecho, porque es clasista en todos sus aspectos. Digo, desde el mismo hecho donde en los kinders tenga que pagar un acceso a la comida, digo, si así se desea, se están atacando desde un inicio los derechos de nuestra Constitución. Y estamos hablando de un problema que es sistemático dentro de nuestra cultura y dentro de nuestras instituciones, ya que el caso de, por ejemplo, este restaurante que mencionaban y que se hizo famoso, se volteó a ver y tuvo una resolución favorable para el cliente hasta el momento en el que se hizo viral. Uh-huh. Pero estas prácticas vienen ocurriendo no únicamente en este restaurante, sino en muchos, de manera cotidiana, y no tienen una sanción hasta que no se vuelve en el ojo público. ¿Cuál es la situación? Que si ven a un albañil que llega sucio de trabajar y quiere comer en un restaurante, simplemente le niegan la entrada y ni siquiera lo voltean a ver. Entonces estamos hablando de un clasismo y racismo sistemáticos en nuestra sociedad. Y de hecho todo el mundo lo ha visto. Ahorita que comentabas ese ejemplo,
pues incluso sales a cualquier restaurante y si no cumples con la etiqueta que marca, pues no te dejan acceder. Entonces, esto, bueno, en realidad diríamos, ay, pues a lo mejor hay otras cosas más importantes, ¿no? Sí. Pero el clasismo también viene siendo parte de la discriminación. Entonces, ¿qué acciones podemos tomar para entonces ponerlo en el ojo? No necesitar las redes, que se haga viral algo para que realmente se preste atención. ¿Qué se podría hacer nosotros como sociedad desde nuestra trinchera cada quien? Bueno, básicamente creo que todo comienza desde la formación personal y no quiero decir que desde casa, porque lamentablemente muchas generaciones pasadas crecen con esta misma idea. Los abuelitos te van y te dicen no le hables porque es de limpieza, cosas así. Uh-huh. Entonces creo que es empezar a plantearte personalmente desde que empieza el respetar a una persona. Simplemente somos personas, todos somos iguales, uh-huh. No importa el color. Retomando el tema de mi compañero Luis, venimos de raíces indígenas y muchas veces a estas mismas personas se les prohíbe el simple hecho de trabajar en zonas exclusivas, por así llamarse, uh-huh. Y los hacen tirar sus mercancías y muchas veces es la misma autoridad la que lamentablemente hace estas acciones. Y es que también, hasta incluso para ir a pedir trabajo, si no te ven presentable, pues ni siquiera te dan el trabajo, no te dan la chamba, aunque tú vengas súper capacitado y con todos los ánimos de que te exploten, pues no te lo permiten porque no vienes con trajecito, ¿verdad? Entonces, que no se puede hacer nada para que realmente el clasismo deje de estar como presente, pues ahora sí que en la sociedad, como dices, Tamara, pues cada quien desde nuestro punto como personal se podría empezar como a decirle comentarios, ¿no? A la demás gente, oye, esto es discriminación, ¿no? Pero el problema es que luego también mucha gente, pues, como lo escucha, no presta atención. Okay. Viéndolo desde esa óptica, la sociedad es como un organismo y el clasismo y el racismo funcionan como un cáncer dentro de la misma sociedad, el cual no tiene, por así decirlo, una receta mágica para combatirlo y erradicarlo completamente, sino que tiene que ser un tratamiento progresivo para poder eliminarlo. Ejemplo de ello es una correcta aplicación de la ley, porque como lo mencionaba el compañero Luis, hay leyes que tal cual expresan que está prohibido discriminar a una persona por su orientación, por su forma de vestir, por su tono de piel, que esa es otra. México es un país que la mayor parte de su gente, al ser originaria de aquí y tener raíces indígenas, es de tez morena. Entonces, resulta incluso irónico el hecho de que en un país donde la gente es de tez morena, sean racistas. Esto es únicamente por cuestiones de años, y dado que después de la colonia se enseñaba que el nativo tenía que ser insubordinado al español, y han sido malas costumbres que han ido permeando de generación en generación y que incluso se han ido reforzando. La televisión de los 60, 70 mostraba que era el hombre blanco, el jefe de la casa, y que la esposa tenía que obedecerlo, prepararle de comer, y había incluso violencia si esto no ocurría, y que muchas veces se replicaba tanto en zonas urbanas como en las zonas alejadas de las principales ciudades del país. Ok, chicos, entonces, sabiendo que este es un cáncer y que de todos modos se replica, ahora sí que con el tiempo, con las generaciones, la ley, si llegara a poderlo todavía legalizar más, regularizar más, pues ¿qué sería importante destacar? ¿Cuáles serían estos puntos clave que debería de tener una ley pues primeriza como para poder atender esto? No se peleen. Bien, bueno, como digo, retomando un poco dentro de estos temas, la ley. ¿Qué vamos a entender nosotros por la ley? Todo el resultado del poder legislativo. La ley en su forma, si es muy exacta, se va a eliminar, se va a erradicar cualquier tipo de práctica de discriminación, pero en su fondo los servidores públicos siguen siendo clasistas y racistas. Digo, es desde el 2018
a la actualidad, esta brecha generacional que se rompió, donde se abrieron este tipo de espacios para los jóvenes, es un alcance para cualquier tipo de clasismo, ¿estamos de acuerdo? Digo, han de coincidir conmigo ustedes tres de que es una oportunidad que se nos hayan abierto todos estos espacios, porque anteriormente no se veían, y la Constitución nos menciona de que esto es para todo público, o sea, los servidores públicos están en favor a la atención de la nación, pero se nos cerraron todos estos espacios, y actualmente, como lo mencioné, o sea, es algo que cambió completamente para podernos abrir estos espacios. Igual, digo, retomando un poco en materia constitucional, como bien lo mencionaba Luis, o sea, el derecho al trabajo igual fue un cambio que anteriormente en la revolución se tenían más de 3 trabajos las personas, no tenían descansos, eran completamente subordinados a lo que el patrón decía, y el derecho laboral en sí es clasista, por todo este tipo de paradigmas, de la vorágine de acontecimientos que se van dando dentro de la sociedad, va a ser clasista por esa tendencia al pago de un salario que es prácticamente una bicoca. Actualmente en México se tiene esta comisión para el salario mínimo, y digo, igual se ha ido evolucionando con el tiempo. Como aquí Luis, digo, conocedor igual en de derecho, sabrá que actualmente es un privilegio ese salario mínimo que se tiene dentro de México, porque... Totalmente de acuerdo, y creo que si lo basas más en las zonas metropolitanas del país, ya sería Monterrey, la Ciudad de México claramente, el salario mínimo creo que es un privilegio, pero ya vámonos a los extremos, a una sierra de Chiapas, a las Sierras Madre y a los territorios oaxaqueños de nuestro país, en donde las personas realmente viven con 20 pesos diarios. Y justamente, si te das cuenta, es un tema primero elitista, un tema clasista y un tema justo racial, donde la mayoría de las personas que tienen esta tez morena, la cual es propiedad básicamente de nuestro territorio, justamente son las que ganan menos. Y la mayoría de la población, creo que el 57, si mal no recuerdo, es pobre. Y de ese 57, un 90 es de tez morena. ¿Por qué? Porque creo que justamente, como lo comentaba Eduardo, después de la colonia y justamente en este movimiento revolucionario, nos dimos cuenta y abrimos los ojos de qué realmente está bien. Y en ese momento fue cuando el mexicano promedio alzó la voz, y creo que estamos justamente en este momento en un cambio generacional con los legisladores nuevos que entraríamos en algún futuro, y la vieja política, donde creo que realmente tenemos que escuchar al ciudadano, creo que realmente tenemos que dar la vida por este país, que es precioso, diría yo, y preocuparnos justamente desde raíz hasta la punta del iceberg. Somos un país hermoso, y eso nadie lo pone en duda. Tenemos una sociedad muy cálida, tenemos un pueblo que es bastante agradecido, bastante alegre, uno de los más alegres del mundo. El tema es que por cuestiones de los contextos históricos derivado de la colonia, del porfiriato y de la época revolucionaria, han ido acomplejando nuestra sociedad al grado de tener ese pensamiento en donde si tú creces tienes que aplastar a los que están por debajo para evitar que ellos crezcan también. El que transforma lo ven como esta moraleja del cangrejo, donde si ven que uno está saliendo del balde, los demás lo jalan para que se quede con ellos. Entonces, y es lo mismo que se plantea en cuanto al tema del restaurante. No se preocupan de dónde saca el dinero esas personas para llegar a comer a esos restaurantes, o si el albañil que se mencionó en el ejemplo había ganado su dinero de manera honrada. Entonces creo que les importa más el tema de la apariencia, el tema de se ve bien, se tiene dinero, se ve que sabe lucir un traje, a si es una persona con ética, con valores, con principios y con moral. Entonces es uno de los principales problemas de nuestro país. Claro, y perdón, retomando esto que dice Eduardo, es porque todavía la sociedad, como te ven, te tratan, perdón. Estamos de acuerdo en todos Totalmente en esto, sí. Porque al momento de abrir esos espacios públicos para los jóvenes, que ahora en teoría ya nos deben de pertenecer, pero
veremos cómo se sigue dando alrededor de los años, como también te tratan simplemente, o sea, o porque eres mi amigo, o porque te ves bien, como lo dijo Eduardo, porque sabes portar un traje, te voy a tratar, o sea, como lo mejor. En cambio, una persona de alguna comunidad indígena, de determinada población, con sus trajes típicos, se presenta a algún espacio público, sí se le podrá dar ese aplauso, ese reconocimiento, porque eres un representante de determinada comunidad, pero como lo mencionaba, los servidores públicos en su totalidad podrían seguir representando ese tipo de racismo y de discriminación hacia las personas. Lo preocupante es que yo lo he vivido en carne propia, me refiero a verlo, cómo no dejan pasar a un joven indígena con su traje típico y sus chanclas, a juzgados, a tribunales y a ciertas zonas de administración pública. Y es realmente preocupante cómo el mismo gobierno está fomentando esta discriminación hacia nuestros pueblos originarios. Y aquí es donde entra mucho el tema de el doble carisma, porque como menciona Gustavo, las personas indígenas pueden vestir sus vestimentas tradicionales en lugares públicos, y muchas veces los turistas, también como mencionaba Eduardo, México es visto en el exterior como un país muy cálido, con gente muy amable. Entonces, muchas veces los turistas se aprovechan de esto, y pensando en que los indígenas no entienden su idioma o no hablan simplemente español, los que empiezan a discriminar de forma verbal. Y pues aquí es donde viene lo que mencionaba Gustavo, los trajes típicos. Si un originario se los pone, muchas veces se burlan de él, pero aquí es donde entran las figuras públicas. Si un gobernador se viste de guayabera, ya con eso los aplausos, ¿no? Entonces, pero bueno, eso incluso también se ve aquí en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. Pongo dos ejemplos. El diputado, ¿puedo decir el nombre del diputado? Claro que sí. El diputado Fernández Noroña. A mí me ha tocado escuchar comentarios en las calles que dicen, ¿de verdad ese sujeto es diputado? Únicamente porque el diputado asiste con guayabera, con camisa de cuero, con chamarra de cuero, y con pantalón de mezclilla. Otro ejemplo, las personas que se quejan, como esta señora en la marcha del INE que le dijo al presidente indio patarrajada, no demuestran más que un clasismo ya permeado en la sociedad, y que lo único que hacen es demostrarlo de una manera tan descarada que no les importa si lo que dicen está bien o está mal, sino únicamente escudándose bajo la libertad de expresión para atacar o amedrentar a otra persona, que independientemente de las preferencias partidarias de la gente, el presidente López Obrador pues tiene una investidura que representa a todo el pueblo de México. Lo preocupante es que el mismo presidente justo haya negado el derecho de réplica a Xochitl, cuando Xochitl es una mujer indígena, justamente, y refiriéndose a ella como tamalera. Creo que es preocupante y extremadamente preocupante que el mismo presidente de la República fomente este tipo de circunstancias y este tipo de odio hacia las personas indígenas. Creo yo que pues para pedir respeto hay que ser respetado y hay que respetar a todo el mundo. Quiero justamente argumentar esto citando a Conor West. La verdadera libertad solo se alcanza cuando cada individuo es tratado con respeto y dignidad, sin importar el color de su piel o su origen étnico. Y creo que justamente esto empieza desde los extractos más bajos de nuestra sociedad hasta el mismo presidente, que es preocupante cómo a una mujer indígena no le otorga el derecho de réplica que justamente es constitucional. Ahorita que mencionaste brevemente el ejemplo de la discriminación, pues también hacer un paréntesis para la discriminación como que a la inversa, al opuesto. Sí. O sea, eso también no ya porque eres fifí, ya también sí, recibes cierto discurso de discriminación, ¿no? Yo lo podré poner como solo discriminación. Creo que la discriminación a la inversa sería inclusión, ¿sabes? Como el negro es blanco, a la inversa. Entonces, creo que solo lo podría como discriminación. Bueno, más bien a la inversa a las personas, porque aquí estamos justo señalando mucho como que la discriminación y el clasismo viene por parte del racismo, del color. Por supuesto. Pero estamos haciendo la referencia de que el color es porque es más oscuro. Uh-huh. A lo inversa me refiero a los que pues obviamente son más güeritos, ya Sí. son los fifís y ya son los que también hasta cierta parte, si hay discriminación hacia ellos. Pues podríamos decir que justamente en este sexenio ha habido una guerra
y creo que la misma política se ha encargado de hacerla, una guerra social en cuanto a separarnos. Creo que justamente es una estrategia en cuanto a la separación del pueblo, creo yo. Fifís, chairos. Creo que no nos debería importar eso. Creo que justamente somos mexicanos, somos personas, somos humanos. Uh-huh. Y este momento de tratar de segregar a un sector social no se me hace correcto. Creo que justamente nacimos mexicanos, somos mexicanos, moriremos mexicanos. Y esto de chairo y fifí creo que me parece algo mucho más mediático y, pues lo podría decir, populista. Creo que hay que preocuparse por cada sector como debe de ser requerido y en sus preocupaciones. En este caso discrepo del compañero Luis, por una sencilla razón, y es que ese tipo de prácticas, que no defiendo al presidente, claro que están mal, pero son consecuencia del tipo de sociedad que tenemos y el tipo de ideas que permean en la misma sociedad. ¿Por qué? Porque el presidente puede decir tamalera, fifí, y otro tipo de expresiones desagradables, pero la sociedad podría hacer caso omiso de ellas si es que no pensaran o concordaran con esa ideología. ¿A qué voy? A que tenemos gobernantes que son el reflejo de nuestra sociedad. Nos guste o no, son los gobernantes que se votaron en las urnas, que ganaron democráticamente por mayoría popular, democráticamente, porque México podrá tener 1000 problemas, pero ha construido una democracia a lo largo de los años, incluso con los problemas raciales y clasistas que hay. Y este tipo de gobernantes, tanto de izquierda como de derecha, de Morena, o PAN, o de cualquier partido, son el reflejo realmente de una sociedad que piensa de esa manera y que ellos lo único que hacen es darle voz. Porque hay políticos que también tienen ideas muy racistas, muy clasistas y que ni siquiera se categorizan como políticos. Hablemos de Gilberto Lozano, el líder de Frena, un líder que él propio se caracteriza de ser de derecha, una derecha radical y clasista. Ok, chicos, pues miren, desafortunadamente el tiempo de esta sección pues ya se nos está acabando, entonces, ¿cuáles serían estos puntos clave que le podríamos dejar a la audiencia del canal del Congreso, de Radio Congreso, de Generación Pro, para que seamos un poquito menos, o que se elimine, o intentemos eliminar, erradicar la discriminación en estos dos ámbitos, en el racismo y en el clasismo, chicos? Pues como yo mencionaba, creo que todo comienza desde un fondo personal y también intentar frenar los comentarios o hacer caso omiso a los comentarios que podemos escuchar en nuestro alrededor y no quedarnos con que esa es la idea correcta. Es saber qué es correcto y qué es malo desde un punto de vista personal y pues respetar para ser respetado. Gracias. Yo me quedaría simple y llanamente con la palabra de la grandiosa Chabela Vargas. Los mexicanos nacemos donde se nos da la regalada gana. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ser mexicano. Bien diría Luis Miguel, México se lleva en la piel. O sea, hay que nosotros igual como jóvenes abrir el panorama y el horizonte a la no discriminación, no al clasismo. ¿Por qué? Porque es atacar a las clases directamente, y como lo dijo Luis, o sea, no se podría existir una discriminación a la inversa, solamente un tipo de discriminación, y nosotros mismos, si deseamos llegar a algún poder público, respetar y promover y garantizar los derechos humanos, todos los derechos fundamentales que la propia Constitución nos reconoce en tema de discriminación y de clasismo, porque está en nosotros el cambio, y si nosotros no lo hacemos, ¿a dónde queremos llevar al México que nos atañe a un futuro no muy lejano? No se peleen. Adelante, compañero. Adelante. A mí me gustaría cerrar con dejemos de romantizar estas ideas en cuanto a la política y nuestros pensamientos. Creo que hay que ver las situaciones de forma objetiva, de forma crítica, y creo que tenemos que criticarnos a nosotros mismos como criticamos a la sociedad para realmente tener un avance. Uh-huh. Les podría hacer un llamado a los jóvenes para que realmente veamos y tengamos una desconstrucción como nosotros mismos la queremos en la sociedad, y como decía Gandhi, tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. Y bueno, yo para concluir puedo decir que en el momento en el que nosotros empecemos a cambiar como sociedad, generemos un poco más de empatía hacia nuestro prójimo, que a lo mejor no vemos, pero sabemos que está ahí, y que
dejemos de lado estas ideas ignorantes en donde si tú llevas el cabello lacio o el cabello chino vales más o vales menos. Vamos a empezar a tener mejores gobernantes, porque los gobernantes son el reflejo de nuestra sociedad, y las cosas van a empezar a cambiar para bien en cuanto a la eliminación del racismo y el clasismo en nuestra sociedad. Pues ya escucharon ustedes allá, pues en casa, cuáles son estas observaciones, ¿no? Y bueno, este primer filtro, juzgarnos a nosotros mismos, ver qué es lo que nos falla y bueno, respetar a todos los seres humanos, porque bueno, todos valemos exactamente lo mismo sin importar pues el color de piel o en qué nivel socioeconómico te encuentras, ¿no? Vamos a ir a un breve corte, pero enseguida regresamos aquí en Generación Pro. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros aquí en Generación Pro. Ya saben que este es el espacio juvenil de Radio Congreso, un programa donde pues nos interesa buscar estas diferentes opiniones de todos los sectores, ¿eh? Aquí la verdad es que como ya comentaban nuestros acompañantes, nuestros ponentes de esta ocasión, sobre todo específicamente Gustavo, pues poco a poco se han abierto estos espacios para los jóvenes, para escucharlos, y no es solamente en un determinado sector, ¿no? No estamos recibiendo al hijo del amigo del, no sé, licenciado, del senador, del diputado. Le abrimos el espacio en realidad a todos los sectores, a todos los interesados que quieran participar. Ya saben que solamente tienen que mandar su CV y con todo gusto pues acá lo leemos, lo recibimos y pues ahí les clasificamos qué tema es el que les queda más de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia, chicos. Vamos a ir ahora al tema donde nuestros 4 invitados pues nos platican acerca de su iniciativa, alguna propuesta, alguna sugerencia para hacer, bueno, mejor su comunidad, el país o hasta incluso el mundo, ¿verdad? ¿Por qué no pensar en grande? O si no, pues un consejo no pedido, pero bien dado para los legisladores, para que hagan una pues excelente labor, ¿no? Que cumplan con lo que pues han prometido, con lo que el pueblo demanda. Entonces, pues, ¿quién inicia con su iniciativa o comentario? Y no se peleen. Bueno, yo tengo varias sugerencias respecto, no únicamente a los diputados, pero la primera es hacia ellos, que hagan territorio, que salgan a sus distritos, que conozcan realmente a la gente, que platiquen con ellos, que conozcan sus necesidades, que sean palpables y que con eso les sirva para plasmarlo a través de sus iniciativas. Para ser más eficiente, por ejemplo, el sistema de justicia en México, que la verdad es un sistema de justicia grande pero ineficiente. Hay muchas personas que, como lo mencionábamos, por cuestiones de su apariencia, por cuestiones de su color de piel, están de manera injusta en los penales, en los reclusorios, que están esperando una sentencia que lleva años y nomás no hay una resolución, ya sea negativa o positiva, y que están injustamente en la cárcel por cuestiones raciales. Muchas gracias. Pues sí, Eduardo tiene bastante razón. Creo que es muy importante conocer la infraestructura de nuestro país en general para conocer todos los defectos, las fallas, la seguridad en distintas zonas, que se iguale la calidad de vida en todos los aspectos de nuestro país, porque creo que es algo bastante preocupante que en algunas zonas se pueda acceder a los recursos más fácilmente, entonces esto genere una desigualdad bastante palpable en nuestra sociedad. Claro, ¿y esa sería tu sugerencia o tienes alguna? Sí, bueno, que tomen en cuenta dónde se reparten los recursos, las facilidades, el acceso a todos estos servicios. Muchas gracias. A mí me gustaría comentar la propuesta de ley que en este momento estoy realizando. Podemos plantearlo como el rompimiento del techo de cristal, que justamente es un tema que quedaría ad hoc, dado el tema del clasismo y el racismo. Es un tipo de discriminación hacia la mujer, justamente. Antes de explicar un poco, me gustaría dar honores a la compañera que me ayudó a realizarla, a Miriam Colín Cordero. Le mando un fuerte abrazo. Es justamente este problema y esta discriminación a la mujer. El simple hecho de
en cargos directivos no vas a estar por ser mujer. Es una problemática que acontece día con día en el México de hoy. Y creo que es altamente preocupante porque hay mujeres extremadamente preparadas que no están en los cargos donde deberían de estar. Y esta propuesta justamente no va hacia, las instituciones públicas, va justamente hacia el sector privado. A derecho comparado en partes de Europa ya se está implementando. Y creo que es muy importante que solo por el simple hecho de ser mujer no te nieguen la oportunidad que te mereces y que te has ganado. Esta problemática creo que viene desde años y justamente tú como mujer lo podrás saber, y creo que puertas a lo mejor se te han cerrado. Yo realmente no podría hablar de esto, pero justamente es algo que me preocupa y es algo que he visto cómo le ha pasado a mi misma madre. Entonces es algo que tenemos que cambiar ya y arrancarlo de raíz. Claro, la discriminación en el ámbito laboral por ser mujer está muy, muy presente. O sea, hay una brecha salarial impresionante. Enorme, sí. Y sobre todo porque ni siquiera accedes al empleo que tú quieres porque eres mujer y no se puede. De hecho, apenas hice un programa para tele de ese tema y nos platicaba un testimonio, pues que incluso ella llegó a pedir trabajo en iniciativa pública y privada para un cargo como camarógrafa. Y pues a lo mucho le dijeron, oye, te ves muy débil, te ves muy débil y te vamos a pagar la mitad de este salario y te vas a ir para microfonista, no te vas a ir como camarógrafa porque no me puedes cargar. Hay veces que ni las oportunidades se nos otorgan, entonces creo que sí es muy importante tu propuesta, Luis. Sí, ojalá, porque aquí las mujeres de Generación Pro Claro vamos sí. a estar muy agradecidas porque sí es algo que se nota. Y de hecho, bueno, la presidenta de la Comisión de Género de allá de la Cámara de Diputados, bueno, nos mencionaba mucho que está tan presente que hasta ella, así lo dijo, ¿no? Estas no son mis palabras, si quieren busquen el programa de La Banqueta, que ella misma pues lo nota, ¿no? Como es presidenta de una comisión hasta incluso selectiva con su género, ¿por qué no puede acceder a una comisión de justicia más imponente? Claro, no sé yo cuáles sean como los parámetros para decidir quién sí, quién no, pero lo que sí es que eres mujer y sí recibes menos oportunidades en todos los ámbitos. Entonces, pues ojalá, porque el dinero es básico y sobre todo porque esto ayuda también a que crezca la economía. No solamente es como para que la mujer tenga dinero, obviamente aporta también al hogar y el hogar se ve beneficiado, los hijos, toda la estructura, toda la economía, todo lo que engloba. Entonces, muchas gracias, Luis. Muy atractiva tu sugerencia y nos dices cuando la subas al pleno como diputado o senador. Muchas gracias. ¿Te acuerdas del canal del Congreso? Claro que sí, aquí vendré. Muchas gracias. ¿Vas, Gus? ¿Tu Y bueno, iniciativa, sugerencia? Es una pequeña sugerencia porque como lo pudimos ver el pasado 6 de junio del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 55 de la Constitución, digo que igual va ad hoc al tema del clasismo. Se nos abrió esta brecha generacional, esta deuda histórica que se tenía para con los jóvenes. El simple hecho de poder llegar a ser diputado a los 18 años creo que es un gran cambio y lo vivimos igual a principios de año con el rompimiento del techo de cristal con la llegada de una mujer a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Y creo que digo como sugerencia a los diputados de que cumplan con cabalidad sus deberes cívicos, de que hagan valer ese artículo 55 constitucional para que lleguen los jóvenes, este famosísimo relevo generacional, para que ocupen la curul o en su caso el escaño, para que lo hagan valer, digo, lleguen hasta la última jornada de su vida sin monedas en las manos, sin mentiras en los labios y sin odio en el corazón. Para ser diputado creo que se requiere esto y que hagan cumplir y hagan valer estos espacios que al día de hoy se nos abrieron y no le den el beneficio a una clase privilegiada, ¿no? Porque eres el hijo del diputado te vamos a dar la diputación, la senaduría, etcétera, las famosas etcétera. palancas, ¿no? O exacto, las Nepotismo. El nepotismo igual, palancas, o sea, este tipo de cosas. Creo que fue un cambio y esperemos sea un cambio para bien y quienes estén ahora en el poder y el próximo año pues lo cumplan con cabalidad y con estos
designios que acabo de comentar, pero esperemos y sea bien y lo tomen para bien las y los diputados. De hecho, unos programas antes también hablamos de este tema tan importante porque pues ya es una realidad, ¿no? Ya está por ley que también incluso sea secretario de gobierno pues a los 25 años, cosa que antes la edad era pues pasadas de los 30. Entonces, pues sí, nos comentaban los chicos que en esa ocasión nos invitaron, que los invitamos a participar, que hay tanto nepotismo y que sobre todo se dejan influenciar con tantas ideas de los papás que ni siquiera es como que ellos vayan a gobernar por su propio criterio, ¿no? Sino más bien por el manejo que tienen esas palancas justamente sobre ellos, ¿no? Porque así lo dijeron, si quieren pueden buscar el programa. Están funcionando como títeres. Sí. Entonces, pues ojalá que haya algún cambio, ojalá que realmente se pueda escuchar la voz de los jóvenes, porque ustedes los están escuchando, ustedes también son jóvenes, ellos son jóvenes, o sea, la comunicación es más dinámica, más fresca, más innovadora. Obviamente no hay experiencia porque nadie nace sabiendo, pero eso no quita que también veas el mundo y te des cuenta de muchas situaciones y que tú puedas aportar algo muy enriquecedor para México, siendo diputado a los 18 años, siendo secretario de Estado a los 25. Y pues ojalá que sí, ahí veremos cómo se va inclinando la balanza para las siguientes pues, elecciones, ¿verdad? Que nosotros como jóvenes tenemos un papel bastante importante, ¿no? De acuerdo al porcentaje que representamos. Claro, pues el 30%, de hecho. México es un país joven. Sí. México es un país joven. Y algo que me gustaría agregar justamente hablando de los jóvenes es la preocupación que tengo por que, pues vaya, muchos legisladores nos están utilizando como moneda de cambio o como medio de difusión. Creo que los jóvenes no somos un medio de difusión gratis o no somos un medio justamente solo para llenar banquillos o para trasladar de un lugar al otro. Creo que los jóvenes tenemos decisión, tenemos muchas fuentes de aportación hacia ellos y quiero aclarar que justamente no solo somos un medio de difusión, somos personas que importamos y justamente que estamos interesadas por este país. Pues muchas gracias, chicos, ya se nos acabó el tiempo de esta sección, pero vamos a la última antes de un corte, entonces quédense aquí en Generación Pro. Pues ya regresamos aquí en Generación Pro, esta es la última sección, entonces bueno chicos, tienen unos cuantos minutos para dar un mensaje final para la audiencia, su familia, sus amigos, los legisladores. Ahora sí que es su tiempo para cerrar el programa. Entonces, ¿quién empieza con sus últimas palabras? Me gustaría bastante agradecer la invitación principalmente y segundo, la creación de este tipo de espacios que conectan directamente con los jóvenes porque me parece interesante hacer que se interesen más por estos temas debido a que no somos el futuro sino el presente de México, un presente bastante importante para nuestras futuras generaciones, entonces creo que está en la palma de nuestra mano cambiar todo este ciclo, esta cadenita que llevamos desde hace mucho tiempo, entonces gracias por la invitación. Gracias a ustedes por llegar. ¿Ok? ¿Los demás? Que no se peleen, el tiempo es oro. Yo creo que, bueno, ya para concluir, como lo comenté, nosotros los jóvenes estamos hartos para alzar la voz porque sin ellos se seguirán violentando muchos de los derechos fundamentales que nuestra Constitución nos reconoce y creo que, como bien lo dijo Tamara, no somos el futuro, sino que somos el presente, ya que nosotros igual los jóvenes surgimos por la lucha de que sean reconocidos estos derechos, estos espacios los cuales nos pertenecen y en la política más bien deberíamos ser escuchados en las tribunas, sino en las penumbras. Sería con algo que yo me quiero quedar y que somos agentes de cambio y nosotros mismos no cerremos el espacio para quienes nos van a suceder, porque va a llegar el tiempo en que nosotros ya estemos con cierta edad avanzada y tengamos que ceder la silla, tengamos la necesidad de un relevo generacional y no seguir apañando más espacios para las generaciones que nos avecinan. Algo muy común en la política, por cierto. El compañero Luis, no sé qué mensaje tenga para el que no se peleen, pueblo. Chicos. Bueno, yo puedo decir que México es un gran país, que tenemos una sociedad bellísima, a pesar de los problemas que se afrontan como el clasismo, el racismo
y todos los problemas estructurales que podamos tener, a pesar de eso, no dejamos de ser una gran nación. Somos la 15ª potencia a nivel mundial, por Dios. Y que sí, hay muchos problemas que erradicar, pero que principalmente tenemos la madera por la que están hechas las grandes naciones. México y principalmente la juventud mexicana tiene que ser presente con el lema de México enfrente de nosotros, guiándonos, siendo nuestro faro a seguir. México dentro de nosotros, cuidándolo y protegiéndolo, y México detrás de nosotros, junto con la sociedad, para nosotros darle esa orientación y llevarlo a buen puerto. Coincidimos aquí los compañeros en que el clasismo y el racismo es un cáncer que tenemos que eliminar, que no se va a eliminar de la noche a la mañana, pero que tenemos que empezar a tomar acciones, generando empatía y dejando de lado esas ideas ignorantes en donde por el simple hecho de nacer de tez morena o de nacer pobre te va a limitar o que te reduce tus capacidades como tal. México es una gran nación y es la sociedad la que lo tiene que hacer todavía más grande. Gracias. Luis, ya, por fin. Por último, quisiera comentar, mi nombre es Luis Iglesias, soy un hombre comprometido con México, soy un joven comprometido con mi localidad, soy un hombre comprometido por este país hermoso. Quiero reiterar que daría mi vida por este país, daría mi vida por cada uno de ustedes. Y en este momento de la historia creo que se requieren personas que realmente tengan estas convicciones fuertes y arraigadas para poder llevar a este país a un mejor lugar. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto. Pues estas fueron las últimas palabras de nuestros invitados de hoy, de Eduardo, Gustavo, Tamara y Luis. Muchas gracias, chicos, por habernos acompañado. Y a ustedes también, claro, por habernos escuchado durante esta hora aquí en este lunes. También, claro, agradecerles como en cada emisión a nuestro equipo de producción que siempre hacen una labor muy, muy buena. Tenemos como productora a Lulú Ruiz, también tenemos en los controles a Cassandra Guzmán y por supuesto también agradecerle al director del canal El Congreso por abrir estos espacios, por ser un visionario que abre estos espacios para los jóvenes para que puedan participar y alzar la voz. Yo soy Paola Salinas y les agradezco que nos hayan acompañado y ya saben que los esperamos también el viernes con un nuevo programa a las 3 de la tarde. Hasta la próxima.